Fiscalía investiga el percance en un parque de diversiones de Daule, en el que 10 personas resultaron heridas, algunas de gravedad. Fuertes precipitaciones registradas en el centro occidente del país provocaron el colapso de una parte de la vía que conecta Baños con Puyo. Lluvias sobre el río Coca han permitido que la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair llegue a generar hasta 940 megavatios. Con esto, el gobierno anunció una reducción de los cortes de energía, siempre y cuando los caudales lo permitan. En India, un estudiante de 17 años murió al saltar desde un edificio de 7 pisos en la capital Nueva Delhi, agobiado por haber defraudado a sus padres tras no aprobar el examen de ingreso a la Facultad de Ingeniería. La noticia en la comunidad, la experiencia de informar, pensando siempre en ser... 8:02 de la mañana, sean ustedes bienvenidos a la noticia en la comunidad. Rosalena, gracias por invitarme a este espacio. Te saludo nuevamente. Feliz mañana para ustedes. Bueno, amigos televidentes, vamos de inmediato con el arranque de la información porque hay novedades. Las fuertes precipitaciones registradas en el centro occidente del país provocaron el colapso de una parte de la vía que conecta Baños con Puyo. Es que las lluvias han llegado para hacer un alivio, pero también ya han dejado sus pequeños estragos. La constante erosión y el deslizamiento de tierra desde la montaña habrían causado el colapso de la mesa asfáltica en ese sector. Veamos los detalles. Si bien es cierto que las lluvias se han vuelto indispensables en el Ecuador para la generación de energía, también es cierto que cuando llueve torrencialmente los deslizamientos de tierra se hacen presentes. Es el caso de la vía Baños-Puyo en el centro occidente de la región amazónica del Ecuador. La madrugada de este lunes 28 de octubre, la mesa asfáltica de la vía E30 que conecta las provincias de Tungurahua con Pastaza, en el sector de El Quilo, quedó bajo una gruesa capa de lodo y escombros. Autoridades locales señalaron que ya se advertía de un potencial problema en este tramo. Nosotros como alcaldes, tanto desistiendo a través del COE provincial por las diferentes molestias que tenemos. Desde la gobernación de Tungurahua se señaló que el problema responde a las fuertes precipitaciones. Pero no nos esperábamos que el día de hoy amanezca lloviendo y las lluvias han sido fuertes para que provoquen esta situación la que estamos observando. Maquinaria pesada se dio cita en el lugar para poder despejar lo más pronto posible y evitar más molestias hacia la ciudadanía. Solo que está el tráfico bastante, estamos circulando para acá Pelileo a pie. Dijeron que más o menos en unas 2 horas y media, a lo que yo estaba por allá transbordando, ya iba a haber paso. En horas de la tarde, el Ministerio de Transporte indicó que un carril fue habilitado en la vía E30 Baños-Puyo. Además, se recalcó que los ciudadanos que intentan llegar al oriente desde Quito podrán circular por la vía alterna Quito-Tena-Puyo. Informó Ítalo Salazar. Además, las últimas lluvias sobre el río Coca han permitido que la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair llegue a generar hasta 940 megavatios de potencia. Con esta consideración, el gobierno nacional anunció una reducción en los cortes de energía siempre y cuando los caudales lo permitan. Seguimos dependiendo de las lluvias. Veamos las notas a continuación. Esta semana las lluvias continuarán en el país con precipitaciones de variable intensidad. Esto de acuerdo a los últimos reportes del INAMI, donde se prevé la presencia de lluvias, sobre todo en la región amazónica, en provincias como Pastaza y Morona, Santiago. Pero la probabilidad de lluvia se extiende también a provincias de la sierra como Pichincha, Carchi, Imbabura y Cotopaxi. Podrían presentarse precipitación un poco más intensa, ya que tenemos la llegada de una onda tropical. El aumento en las precipitaciones llevó al gobierno a anunciar este lunes una reducción en los cortes de energía eléctrica. Esto debido a que las lluvias han ayudado a subir los niveles del río Coca que alimenta la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair en la provincia de Napo. Con las últimas lluvias, la central pasó de recibir 100 metros cúbicos por segundo la semana anterior a 453 metros cúbicos por segundo hasta este lunes, generando una potencia de 940 megavatios. Noticias igualmente alentadoras se reportan desde la provincia de La Suay, donde de acuerdo a informes está lloviendo desde la medianoche del día domingo. Estas lluvias han favorecido al río Paute y otros afluentes que alimentan la represa de Mazar.
Inclusive en la zona del Parque Nacional Caja se registran también precipitaciones, por lo que se espera que los niveles de los embalses mejoren. De acuerdo a SENACE, hasta las 13 horas del día domingo, el embalse de Mazar se ubicó en los 2.111.78 metros sobre el nivel del mar, unos cuantos metros por debajo de su nivel mínimo de operación, que es de 2.115 metros. Para que el nivel de este embalse se recupere y entre en operación, las lluvias deberían continuar a este ritmo, permitiendo que los cortes de energía se reduzcan. Informó Edwin Benalcázar. Mucha atención, amigos televidentes. Este martes el presidente Daniel Noboa, en compañía de la canciller de la República, la ministra de Energía encargada y el secretario general de Integridad Pública, realizarán un viaje oficial hacia Colombia para participar de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad 2024. Sin embargo, este viaje también servirá para que las autoridades ecuatorianas gestionen la compra de electricidad a ese país a fin de enfrentar el déficit energético que actualmente se registra en Ecuador y así disminuir los cortes de energía. Estoy en vivo, porque estoy aquí en vivo. Aquí no hay nada, estoy en vivo. Venga, compita. Estoy en vivo. Horror, amigos televidentes, miren ustedes esta tragedia, lo que pasó en un lugar de esparcimiento. Nunca se imaginaron esos jóvenes lo que iba a acontecer. Lamentablemente hay 10 personas heridas, 6 de gravedad que todavía están en casas de salud, y esta información la tendremos más adelante, mi querido compañero. Así es, vamos a desarrollar esta noticia más adelante, pero ya hay imágenes del momento exacto en el que esta máquina tiene esta avería, ¿no? Y genera el daño en las personas que estaban disfrutando de su fin de semana. Usted ya lo sabe, 10 personas resultaron heridas. Además, también tenemos detalles desde un galeno que nos va a explicar la situación de las personas que se encuentran en las casas hospitalarias recuperándose tras esta tragedia. Horror, horror. Vamos ahora con esta información. Un antisocial fue abatido por la Policía Nacional tras impedir un asalto en el sector de la Florida. Ajá, esto en el noroeste de Guayaquil. ¿Cómo ocurrió? Conozca los detalles a continuación. Un delincuente fue abatido luego de enfrentarse con la Policía Nacional en el sector de la Florida, al noroeste de Guayaquil. Según versión policial, el antisocial intentó robarle las pertenencias a un ciudadano. En circunstancias de que el servidor policial se encontraba en el lugar, visualiza a un ciudadano en un proceso de asalto y robo a una persona con mano armada. Un agente de la policía intentó neutralizar al sujeto para detener el acto delictivo, pero el delincuente habría atentado contra el uniformado. El servidor policial hace uso de la verbalización a fin de retener la agresión armada. El ciudadano atenta contra la integridad del servidor policial por cuanto el policía repele esa agresión y hace uso legítimo de la fuerza. El antisocial se movilizaba en una motocicleta con un acompañante que en medio del enfrentamiento huyó. Se desconoce hasta el momento si el delincuente abatido contaba con antecedentes penales. Sí, al momento un sujeto pues sale del lugar, se fuga del lugar. Hemos realizado un barrido, estamos con la información que estamos obteniendo en el sector, estamos con las unidades investigativas recabando para poder localizarle a la otra persona que estaba con el sujeto. Por su parte, el servidor policial se encuentra estable ante este hecho. No, el servidor policial se encuentra bien, él actuó con todos los parámetros legales, verbalización, repeliendo el ataque armado de ese ciudadano. En lo que va del año 2024, la Policía Nacional registra 34 antisociales abatidos en la zona 8 y 3 en el distrito Florida, informó Amy Moreno. Bueno, ahí estamos viendo lo que pasó. Un delincuente estaba robando y encima de eso puso resistencia cuando la policía quiso actuar e intervenir, y miren las consecuencias. Terminó fallecido por oponerse, obviamente por resistirse, cuando la autoridad estaba diciendo en ese momento que pare la situación. Sin embargo, él se puso
Sabes, Rosalena, siempre en El Despertar decimos una cosa que es muy cierta. Los antisociales solo tienen dos destinos al final de su vida, o la cárcel o la muerte, y este fue el resultado para este antisocial en específico, ¿no? Hay que recordar esto que menciona el agente policial que actuó en defensa, y es que habría usado primero la verbalización, es decir, le advirtió al antisocial de que iba a usar la fuerza si es que no controlaba lo que estaba ocurriendo en ese momento, y aún así no se evitó. Y luego este fue el resultado, quedó abatido. Yo también espero que las investigaciones continúen y que la persona que acompañaba al antisocial o el supuesto antisocial también caiga, porque tenemos que conocer los detalles, porque seguramente es una banda que ha metido el miedo en este sector. Y la policía tiene todo el derecho a actuar, lo respalda la ley en un caso así. Si ya advierte y no hacen caso, pues entonces proceden. Tenemos más información. La policía liberó a un taxista que permanecía secuestrado en el distrito Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil. En la operación se detuvo a un hombre que, pese a que no tiene antecedentes penales, pertenecería a un grupo de delincuencia organizada. Conozca los detalles a continuación. No veía nada y solamente se escuchaba y de pronto... ¿Qué se escuchaba? Ruidos. Una alerta por la sustracción del auto de un taxista informal permitió localizarlo en las colinas de la cooperativa Nueva Guayaquil, noroeste de la urbe. Dentro de esta persecución en la que se realizó en ese momento, uno de ellos pues fue aprehendido, el resto producto de la situación geográfica en la que se encontraba pues salieron huyendo. Es una persona de 18 años que no tiene antecedentes policiales. Esta persona, al ser interrogada, pues manifiesta pertenecer a la GDO Los Tiguerones. De ahí escucharon gritos de auxilio. Dentro de la casa se encontraba una persona que estaba secuestrada. Esta persona es dueña del vehículo. En este momento ya se están haciendo las acciones judiciales para justamente poner la denuncia en contra de estas personas. La víctima, Jorge Armando Yagual González, 43 años. En el sector El Hueco y Las Cañas, también en Nueva Prosperina, liberaron a otra víctima que permanecía en cautiverio. Capturaron a 6 personas. Es muy importante que todas las personas brinden la información. Esta información nosotros la manejamos de manera muy reservada para todas nuestras operaciones. Indicios: 3 teléfonos celulares, un arma de fuego y 3 blancas. Yo como bien eso sobra por eso usted. Bueno, puede ser eso también, pero como nosotros somos... No, usted sabe que uno no se puede meter con nadie aquí, pues no, tiene que estar tranquilo, bien. La consigna es desmontar todos los vestigios del secuestro y la extorsión, donde se instalen, informó Jorge Escobar. Atención, padres de familia, escuchen bien, detienen a un sospechoso de delito de pornografía infantil en Morona, Santiago. Su captura se logró tras la coordinación entre Estados Unidos y Ecuador. Atención, padres de familia, porque tienen que tener muchísimo cuidado. ¿Qué están haciendo sus hijos? ¿Les están controlando en las redes sociales? Esta información más adelante. noticia en la comunidad, la experiencia de informar, pensando siempre en servir a la comunidad. 8:18 de la mañana y vea este violento asalto ocurrido en el cantón Durán, provincia del Guayas. Delincuentes bajan al conductor de este vehículo negro y se llevan su automotor a plena luz del día. La delincuencia golpeando las puertas de Durán todos los días y a cada rato. Mira tú, pese a que se están haciendo esfuerzos, incluso se cambió al jefe de la policía en Durán para buscar la manera de erradicar tanta violencia ahí. Sin embargo, pues siguen reportando en esa oportunidad en redes sociales lo que está pasando ahí. Esperemos que en algún momento se calme la situación, así como ocurrió en Nueva Prosperina. Pero ustedes conocen cómo actúan los delincuentes. Van migrando del sitio de acuerdo al trabajo de la policía. Miren el accionar tan violento, Dios mío. Si no me equivoco, querida Rosalena, hasta disparan en el momento, ¿no? Este conductor ha salido ileso, gracias a Dios, porque ¿qué podríamos decir si es que ahora te quitan tus cosas y también te quitan la vida?
para arrebatarte lo que has trabajado. ¿Quién sabe? Seguramente es su herramienta de trabajo, su herramienta de llevar a su familia todos los días a desarrollar sus actividades. Y vienen estos inhumanos, vienen estas ratas y se les llevan el vehículo como que si fuera un chupete. Tenemos más información, amigos televidentes. La coordinación entre Estados Unidos y Ecuador permitió la detención de un hombre sospechoso del delito de pornografía infantil. Esto ocurrió en Morona, Santiago. Veamos los detalles. Así ingresaron los uniformados al inmueble. Treparon por las rejas de la casa y rompieron la puerta. ¡Alto, policía!, exclamaron. Al piso. Y entraron. Quienes estaban allí pedían explicaciones. Tranquilo, amigo, tranquilo. A ver, espera, tranquilo. Los gendarmes buscaban a este hombre sospechoso del delito de pornografía infantil, con utilización de niñas, niños y adolescentes en Gualaquiza, provincia de Morona, Santiago. Ciudadano de aproximadamente 39 años de edad estaría comercializando o compartiendo material de abuso sexual infantil a través de las redes sociales. Las investigaciones se hicieron en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la Policía del Ecuador y la Fiscalía General del Estado. Las aplicaciones móviles fueron claves. Los videos que él compartió a través de las redes sociales como Instagram, como Facebook, como a través de inclusive del correo electrónico y de otras redes sociales que también para el común no es muy utilizada, como es Scout y también lo que es Target. Como indicio se decomisó un celular, 2 computadoras, 2 tarjetas, una tablet y más evidencias. Tenemos una cobija. ¿Y por qué dirán la cobija? Porque realmente dentro de las herramientas tecnológicas nosotros pudimos observar los videos que se estaban comercializando y en uno de esos videos pues lógicamente encontramos la cobija que estaban en ello. No se nos proporcionó más detalles puesto que las labores investigativas avanzan. La policía presume que hay más implicados. La instrucción fiscal durará 90 días donde se determinarán posibles víctimas. En lo que va del año se han detenido a 7 personas por el mismo delito. Informó Marilyn Jaramillo. Este delito de pornografía infantil realmente mueve masas porque es un negocio de millones y billones de dólares que se mueven en ese mercado. ¿Cómo es posible? Yo digo, Dios mío, que exista gente que pueda consumir este material de porquería. Porque estamos hablando de que si esta gente trabaja, entre comillas, en esto, eso quiere decir que hay un gran mercado de consumo. Y entonces son de igual a igual, tanto los que consumen como los que distribuyen material pornográfico con menores de edad que le están robando la infancia. ¿Cómo quedan estas criaturas? Aunque la policía logre hacer su trabajo y rescatar a menores de edad que están metidos en este mundo porque ellos no lo pidieron, los metieron, los obligaron, de todas maneras ellos van a quedar psicoseados de por vida por mucho tratamiento psicológico, psiquiátrico y espiritual que reciban. ¿Hasta cuándo vamos a ver cómo está la degradación de la sociedad? Bien deteriorada lo que tú dices, Roselena. Voy a mencionar varias cosas o varios aspectos de lo que tú has dicho. Es importante el control parental en las plataformas digitales de nuestros menores de edad. ¿Por qué? Porque es a través de las redes sociales o incluso de aplicaciones donde esta gente capta a los menores para ultrajarlos o para quitarles su inocencia y luego vender este material. Es importante mencionarlo, que quizás si usted pone Google no va a encontrar la pornografía infantil como tal. Lo hacen a través de la Deep Web o la web oculta, que es donde se oferta este material y donde bien dices tú, se mueve millones de dólares. En la nota se mencionaba de que en lo que va del año, al menos 4 personas han sido detenidas por este delito. Pero es importante mencionar para ti que lo difundes o que lo consumes o que lo comercializas, que la pena privativa de libertad o la pena de prisión por ese delito es de al menos 13 años. Muy poco. Con agravantes, que me parece en realidad muy poco. Sí, para todo lo que han hecho. La inocencia de por vida a una menor de edad. Y ¿sabes qué? Sobre todo porque estamos viendo de que no es el primer caso. Pues si hacen esto es porque ya han abusado de otros menores de edad.
¿Cómo es posible? Y de aquí yo hago el llamado a los padres de familia que estén atentos, porque cómo los captan a través de las redes sociales. Yo creo que el niño no está en capacidad de tener un celular ahí todo el tiempo. Cada vez son de menor edad los niños que tienen celular. Los padres tienen que estar atentos. Hay edad para todo. Prohíbanles el uso del celular hasta una edad que ustedes vean apropiada para que la utilicen. Y aún así, tienen que estar pendientes todo el tiempo. Como son los padres, ellos tienen que estar ahí, perennes de lo que hace su hijo. No puede ser posible, Dios mío, porque hay tanta maldad en el mundo entero que hasta se disfrazan, quieren dar regalos, se hacen pasar por niños, cambian la fotografía en el Facebook, en las redes sociales, y así los atrapan. Y resulta que cuando los citan se dan cuenta de que no son niños, sino que son depravados sexuales. Depravados sexuales, así es. Yo creería que más allá, porque sí queremos que la gente caiga, que la gente que está detrás de este delito esté tras las rejas, el Estado debería pensar en una reintegración, o sea, de ayudar a las víctimas de la pornografía infantil, porque estamos hablando, como lo dijiste tú, de dañarles para siempre su inocencia, dañarles para siempre su sexualidad. Entonces necesitan mucho apoyo psicológico, psiquiátrico, bien como lo has hecho tú, porque recuperar su vida tras este tipo de impases o tras este tipo de situaciones es realmente complicado y difícil para ellos. Claro que sí, vamos con más información. Indicar que la Fiscalía investiga el percance en un parque de diversiones, lo que hablábamos en Daule, en el que 10 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, para ser exactas 6. El médico que atendió a 3 de las víctimas dijo que sufrieron fuertes golpes en la cabeza, pero que gracias a Dios están estables. Veamos los detalles a continuación. 3 de las 10 personas que cayeron de un juego mecánico al soltarse una parte de la estructura que está dentro de un parque de diversiones ubicado en Daule se encuentran asiladas en una clínica del norte de Guayaquil. Conversamos con el médico que atendió la emergencia. Nos cuenta que ahora están estables, pero ingresaron con fuertes golpes en la cabeza. Obviamente cayeron aproximadamente de 10 metros de altura, unos cayeron pegándose en la cabeza, otros tienen en los brazos y en las extremidades. Los pacientes se encuentran estables, con pronóstico reservado, se han hecho ya las tomografías, se han hecho toda la investigación necesaria. Por el momento permanecerán en control para evitar daños neurológicos. La madre de una de las jóvenes afectadas, de 19 años, narró angustiada que el caso de la joven pudo haber sido peor. Gracias a Dios, Dios es grande y maravilloso. El chico que trabaja en estas cosas le dijo, cámbiate de este lugar, ponte en este lado. Y el apunte que queda hacia arriba quedó mi hija. Entonces el amigo que se va al otro lado, donde estaba mi hija, tuvo peores consecuencias. Desde el domingo, cuando ocurrió el accidente, el parque fue clausurado, pero la mañana de este lunes, autoridades de policía y fiscalía ingresaron al predio para recabar indicios en el proceso investigativo, que se abrió. Determinar, en este caso, si existe un delito culposo. Y en base a ello se determinará también, por medio de expertos, con personas acreditadas, con pericia en este tipo de casos, para saber si se trata de algún tipo de negligencia. Pero el intendente del Guayas indicó que sí tenían los permisos correspondientes. Nosotros tenemos un check de los cuáles son los listados de que ellos tienen el informe de riesgo y demás, todo lo habían cumplido. Entonces justamente por eso se les dio el permiso de intendencia. Pero ahorita nos encontramos con un hecho aislado que, sin perjuicio de lo que haya sucedido, justamente nosotros estamos aquí. Las demás víctimas fueron derivadas a otras casas de salud y su pronóstico es reservado. Este local no abrirá sus puertas ni se pueden llevar los juegos hasta que se esclarezca el hecho, informó Adriana Peralta. Yo realmente me quedo más confundida, porque si tenía todos los permisos de funcionamiento y tenía todo en regla y que todo estaba bien, entonces ¿cómo es posible lo que han denunciado, que empezaron los pernos a salir volando y que por esa razón las víctimas cayeron? Eso quiere decir que eso no estaba bien, porque incluso hay versiones de personas que estaban ahí y que decían que eso ya estaba destartalado, que ya estaba sonando. O sea, yo digo, Dios mío, con mucha más razón,
si tiene los permisos de funcionamiento, es porque se ha hecho una inspección. Y ojo, las inspecciones no solo es antes de la apertura de cada local, cada establecimiento. Lo que se tiene que hacer es, sobre todo en juegos mecánicos, ir a una inspección constante para ver que todo esté funcionando a la perfección, porque ahí van las personas a disfrutar, no a recibir desgracias o tragedias o noticias como estas, por Dios. Así es. Mira, Rosalena, tú sabes que yo soy un loco por las cosas de redes sociales. Hay una tendencia ahorita, en TikTok específicamente, que habla como que cuando tu vida cuesta $2.50 y tú haces un video subido dentro de un juego mecánico, obviamente al nivel local, ¿no? Entonces, más allá de lo chistoso que puede parecer ese TikTok, cuando tenemos un accidente como el que estamos viendo ahora en sus pantallas, queda evidenciado de que no es tanto broma decir que eso es lo que está costando una vida. Porque al final, si alguien se hubiera muerto, eso costó su vida. Un juego mecánico no cuesta más de $2.50 o $1.50, y eso costó. ¿Dónde están las autoridades previas? Se hicieron pruebas antes de poner a funcionar estos juegos. Se están haciendo chequeos constantes, no solamente las que hace el proveedor del servicio, sino también por parte de las autoridades, que son los que ven, que se suben ahí todo el tiempo las personas. Hay una ambulancia todo el tiempo con ellos, claro. Porque por ejemplo para los eventos masivos hay la necesidad de que haya al menos 2 ambulancias como base. Había ambulancias allí, ¿por qué no se consideran este tipo de cosas para? Es importante a la familia de que no hay que treparse a estos juegos a menos que usted tenga la conciencia de que eso está bien armado, por lo menos. Sí, o sea, por lo menos bien armado. Definitivamente una revisión constante, exhaustiva. No es posible que se otorguen permisos. Es mucho más grave si se otorgan permisos y las condiciones cómo estaban, porque a las pruebas nos remitimos. Se dice que esto es un caso aislado, pero ¿cómo ocurrió este accidente si todo estaba bien? Si todo estaba a la perfección, funcionando a cabalidad. Eso es lo que yo no me explico, no lo comprendo. Porque si está en excelentes condiciones, esto no tenía que haber pasado. O sea, obviamente no van a esperar que las luces se enciendan, es señal de que está bien montado el juego, pues no. Digo yo, me imagino, que las autoridades han de haber hecho un previo control y quizás ese día se aflojó esa tuerca y ocurrió esta desgracia, que no debería volver a ocurrir. Indemnización para las familias. Ahora te quiero dar un avance de lo que se viene enseguida. Este accidente de tránsito terrible, Dios mío, donde una familia entera falleció. Papá, mamá, 2 hijas. No puede ser. Terrible. Esto ocurrió en Quevedo, provincia de Los Ríos. Hay que tener muchísimo cuidado porque ya ustedes van a ver más adelante la nota, y es que los padres eran bien jóvenes también. Hay que usar casco. Tenemos los detalles más adelante aquí en la noticia en la comunidad. Y 38 de la mañana, y ahora en tiempos de cortes de energía, la pregunta que nos hacemos también en casa es qué hacer y cómo cuidar de nuestra salud mental. Por supuesto, un tema muy importante acorde a los tiempos que estamos viviendo. Maite Morán nos va a despejar todas esas dudas a continuación. Buenos días, Maite. Buenos días, compañeros, amigos televidentes. Sí, realmente todos estamos viviendo por diferentes motivos ansiedad e incluso depresión. Por eso nos hemos trasladado acá hasta la Universidad Católica para conversar con los psicólogos, que ellos nos expliquen un poco cómo manejar, por ejemplo, si somos despedidos de un trabajo, si tenemos deudas y no sabemos cómo pagarlas y estamos agobiados, ¿qué hacer en estos casos? Estamos conversando, psicóloga, ¿qué podríamos nosotros hacer? Tenemos una mala noticia, sea como le indicaba, un despido, tal vez el negocio que estábamos emprendiendo quebró y obviamente nos viene un momento de ansiedad, de depresión, y lo que estamos tratando con este enlace es evitar que esto se derive en un suicidio. ¿Cómo podemos nosotros manejar esa ansiedad? Buen día, gracias. Es importante en momentos de crisis, en momentos así contingentes, poder justamente apoyarnos en la parte fuerte que tenemos. Es importante en ese sentido que no nos encontramos en una mala situación y
fundamentalmente dos cosas vamos a tener que considerar en función de aquello. Número uno, atender la situación en el tiempo presente, la situación actual, es decir, no proyectarme de manera negativa hacia futuro, pensando en posibles escenarios futuros, porque cuando hago eso, es decir, cuando miro al futuro en un sentido de daño negativo, de peligro, eso me va a afligir, eso me va a producir miedo y eso me va a puede llevarme a una situación ya más seria y que va a implicar una mayor atención, que es, por ejemplo, el caso de la depresión. Por un lado, considerar eso, es decir, evitar estos escenarios, mirarme de manera negativa hacia futuro. En ese sentido, conviene no consumir información que me produzca en efecto un escenario que me haga verme, situarme, imaginarme en un escenario negativo, de daño, de peligro, de riesgo, ¿sí? Y por otro lado, la segunda indicación fundamental, ¿qué sí tengo? ¿Con qué sí cuento? Apoyarme en eso y, por lo tanto, en el día a día ir haciendo con lo que sí tengo, con lo que sí cuento. No dejarme abrumar, ¿sí? Por la situación, como le decía, en un sentido negativo a futuro, ¿sí? Justamente también apoyarnos en nuestra red de apoyo, ¿no? Las personas que siempre están con nosotros, que siempre se muestran positivas y tal vez un poco de desahogar los problemas en esas personas que siempre nos dan ánimo, una mamá, el papá, tal vez algún amigo. Sin duda alguna. Tenemos la red de apoyo que es afectiva, ¿sí? Entran allí todas las personas importantes, cercanas, amigos, familiares, pero no solamente las personas, entran allí también en el sentido afectivo, incluso las mascotas, por ejemplo, o actividades que nos gusta, actividades que nos generan relajación, que nos generan placer, sobre todo pensando en qué es lo que me produce una conexión con un sentido de disfrute de la vida, pero hacia futuro. Porque cuando hay incertidumbre, lo que la incertidumbre fuertemente va a afectar es justamente mi proyección a futuro, en un sentido positivo, ¿sí? Y por lo tanto, conviene muy bien apoyarse en el sentido afectivo, en esto que denominamos redes de apoyo. Por otro lado, valerme de, por ejemplo, los sentidos que ya tengo, que he venido trabajando, los significados de mi vida importantes, con los que he venido trabajando. Si cambia el escenario, estos mismos sentidos que a mí me generan motivación, que me impulsan hacia adelante, considerarlos y ver de qué manera puedo aplicarlos en el nuevo escenario, porque eso es mío, eso no tiene que ver con lo de afuera, y ya que lo de afuera no puedo controlar, como por ejemplo estas situaciones, ¿sí?, que son imprevistas, inesperadas, que vienen de sorpresa de un momento a otro, con lo que sí cuento es justamente con mi forma de pensar, con los sentidos que yo tengo hacia la vida, con mis motivaciones, con mis proyectos, etcétera, y también poderme apoyar en eso conjuntamente con la parte afectiva. Mis compañeros en estudio tienen una pregunta. Les escucho para transmitirle a la psicóloga que muy amablemente nos está atendiendo. Sí, Maite, la pregunta es, ¿qué signos de alerta deben motivarnos a buscar la ayuda de un experto en estos tiempos de crisis energética? ¿Qué signos de alerta? Entonces ya tengo que tomarlos en cuenta para necesitar ya la ayuda de un experto. ¿Cuándo me preocupo o me preocupo por un familiar que veo que está muy deprimido, que tal vez está metido en el cuarto y no quiere salir? Excelente. Los signos de alerta pueden variar hasta cierta medida dependiendo de las edades, ¿sí? Pero generalmente una señal importante que debo considerar es cuando veo en el comportamiento de la persona un efecto de la vida se ha detenido en el sentido habitual, es decir, dejo de interesarme por actividades que comúnmente me interesan o a las que yo usualmente realizo. Cuando eso ocurre, es una señal importante, es decir, cuando veo que en el comportamiento de la persona se produce un efecto de detención de la vida. Por ejemplo, los adolescentes comienzan a comer en exceso, comienzan a dormir en exceso. En los adolescentes, por ejemplo, de manera particular, esas son señales de alerta, ¿sí? Y en términos generales, como desinterés hacia las cosas que comúnmente nos generan interés. Creo que hay que tener muy presente lo siguiente. Consideramos la parte emocional, la parte afectiva, ¿sí?, los estados de ánimo, pero creo que un indicador importante tiene que ver justamente con cómo percibo la realidad, es decir, cómo es el escenario para mí, ¿sí? Y si ese escenario para mí, es decir, lo que es la vida, la situación a nivel local, a nivel mundial, es negativa, hay un sentido negativo allí, esa es una alerta importante.
Ahora, otra pregunta importante. Tenemos varias horas sin luz en casa y normalmente para un adulto es difícil atravesar estas horas porque ya está acostumbrado a otras actividades con energía. ¿Qué hacer especialmente con los chicos desde el punto de vista psicológico para manejarlos? Porque los chicos quieren la tablet y no les podemos dar la tablet porque obviamente se ha descargado. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Cómo manejamos la situación? ¿Cómo hacemos que ellos lean, por ejemplo? Una vez más se ponen a prueba todas nuestras fortalezas y nuestros recursos. Afortunadamente nuestra población es una población que ha demostrado con creces ser muy recursiva. Tenemos la experiencia de la pandemia, cómo nos las ingeniamos para poder llevar día a día con la situación. Allí en donde fue muy difícil, muchas cosas, se lidiaron con muchas cosas de manera muy complicada. Hoy en día, si el tema es la ausencia de energía eléctrica y por lo tanto no puedo hacer, por ejemplo, el uso de aparatos eléctricos, tecnológicos, etcétera, internet, que habitualmente utilizo, entonces habrá que incursionar en nuevas actividades. Por ejemplo, las personas que son de la parte muy activas físicamente, no pueden ir al gimnasio, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, en la casa realizar prácticas, ¿no? Meditación, enseñarles a los niños, a los adolescentes, a hacer respiración. En los momentos en que hay luz, uno puede consultar en el internet y entonces encuentro que hay formas, que hay todo un procedimiento o que hay diferentes tipos de actividades que me enseñan a mí a respirar, que me enseñan a relajarme, yoga, meditación, etcétera, y ir incursionando en esas actividades, que por un lado van a producir una calma a nivel emocional, anímico, y que por otro lado también pueden ayudarme a conectarme también a nivel familiar, que uno pueda con la familia y con las personas más cercanas experimentar justamente esa sensación de apoyo, donde no estamos solos, porque lo que nos angustia es precisamente esta sensación de solo en el mundo o solo sin la posibilidad de resolver, ¿sí? Y entonces por eso es fundamental también que incluso las cosas que hagamos en estos momentos para lidiar con la ausencia de energía eléctrica sean cosas que también generen estos efectos de estamos juntos, estoy aprendiendo algo nuevo, estoy proyectándome en ese sentido futuro, sigo fortaleciéndome, ¿sí? Justamente que para hacer retroceder este efecto de todo se terminó, ya qué más me queda, ¿sí? Que son justamente pensamientos que están ligados con los momentos en donde vivimos crisis. Y también realizar, ciertas actividades en familia, los juegos del pasado, que tres en raya, por ejemplo, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a jugar tres en raya. Bueno, ahí estamos en el centro del Consultorio de Atención Psicológica y Clínica de la Universidad Católica y justamente vamos a decir, aquí la atención es gratuita, que es importante. Buenos días. Buenos días, sí. La atención es gratuita efectivamente para toda la población, digamos, de Guayaquil y San Borondón. Okay, ¿cómo pueden acercarse los ciudadanos? Porque normalmente van a pensar, seguramente esto es solo para el alumno, el profesor de la Universidad Católica, pero no, es abierto al público y es gratuito. De hecho, la atención es solamente para el público externo, digamos, la comunidad externa que se llama, ¿no? La comunidad interna tiene otro servicio. ¿Horarios de la atención? Estamos acá atendiendo de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ok, le agradecemos bastante. Justamente es importante ver cómo nos están atendiendo a los ciudadanos que necesitan ayuda en este momento. Nos encontramos, para que ustedes sepan, dentro de la Universidad Católica, sobre la avenida Carlos Julio Arosemena. Nosotros damos paso ya a estudios y nos quedamos aquí. Gracias, Maite, por todas estas recomendaciones. De lunes a sábado la atención gratuita, y yo digo, Dios mío, en este tiempo que estamos viviendo momentos de oscuridad, con la luz del día creo que podemos hacer nosotros juegos de mesa, algo en familia, y en la noche que está completamente oscura, yo digo salir al balcón, conversar con la familia. Es momento de unión, de integración y no de división. En la pandemia se practicó mucho eso, muchísimas familias conversaron y se unieron más, mientras otras en cambio se separaron. Así es. Igual hay que tomar precauciones porque la inseguridad tampoco es que te deja estar tanto tiempo al pie de la puerta de tu casa. Son las 8:49 de la mañana y ahora sí, una noticia que realmente toca trasfondo porque es la muerte completa de una familia, Rosalina. Claro, esta familia murió en un accidente de tránsito en Quevedo, provincia de Los Ríos. Un hombre, su esposa y sus dos hijas menores de edad se movilizaban en una moto que chocó con una camioneta, lo que les causó la muerte.
Lo que se suponía sería un divertido paseo familiar a un balneario en Quevedo, provincia de Los Ríos, se convirtió en tragedia cuando la moto en que se movilizaba una pareja de esposos con sus 2 hijas menores colisionó contra una camioneta, causando la muerte inmediata de las niñas Aitana y Leslie Quintana Valero, de 6 y 2 años respectivamente, mientras que su padre, Jordan Quintana Vera, de 26 años, murió minutos después en un hospital de esa localidad. Por versiones de moradores del sector indican que la motocicleta invade el carril del vehículo, impactándose de manera frontal. Entre este impacto sale la trayectoria, salen disparados hacia un costado de la vía, de la calzada, el ocupante es la motocicleta. La madre, identificada como Joana Valero, luchó por su vida durante varias horas. Sin embargo, la mañana de este lunes se confirmó su deceso. Al momento que llegamos al lugar de los hechos, ya el conductor del vehículo se había abandonado el mismo. Los vehículos se encuentran ingresados en los patios de retención vehicular de la ATQ. Familiares y amigos llegaron hasta el Centro Forense de Quevedo para gestionar los trámites legales de esta familia que se extinguió de golpe y posteriormente trasladarlos hasta la cooperativa 15 de noviembre en la parroquia San Cristóbal, donde son velados entre la conmoción y dolor de sus seres queridos, informó Martín Soto. Qué tragedia completa, esa familia entera murió, papá, mamá, las 2 hijas menores de edad, una situación de espanto. ¿Cómo quedan el resto de los familiares? Dios mío, totalmente acongojados, destruidos por lo que pasó. Y nosotros siempre decimos, por Dios, si va a manejar, conduzca con todas las precauciones del caso. No pueden estar 4 personas en una motocicleta por mucha necesidad que haya, porque en un momento una mala maniobra puede generar una tragedia. Caso, así es. Se veía también que quien manejaba era una familia realmente de personas jóvenes, y es a truncarse la vida de esta forma. Es algo que lamentar, porque es verdad, quienes están sufriendo ahora son sus familiares, que no van a poder ver más a los integrantes de esta familia. Y es importante hablar, no solamente manejar con precaución, es seguir los lineamientos de las autoridades. ¿Estaban usando casco? Yo espero que sí, pero no creo que haya pasado, porque si no, no hubiera sido tan lamentable o hubiera dejado este saldo tan lamentable. Hay que tomar consideraciones. Por último, no exponer a los menores de edad. Si usted cree que lo puede hacer y lo puede lograr y no va a pasar nada con su vida, está bien. Pero a los niños, ¿qué culpa tienen de que su vida termine de esta forma tan desagradable? Bueno, amigos televidentes, tenemos más información para ustedes y ahora les vamos a comentar que nuestros televidentes nos envían todas las anomalías que viven diariamente en los diferentes sectores de la urbe. Así es que cada día recopilamos las denuncias que nos llegan para mantenerlos siempre bien informados. Y buscar soluciones. Veamos la nota. Año y medio que nosotros no tenemos alumbrado público. Se rompieron y ahora se olvidaron. El pueblo es terrible, el distrito Figueroa. Desde la ciudadela La Coviem, ubicada al sur de Guayaquil, nos escribe un televidente reportando luminarias dañadas. Temen por su seguridad y solicitan ayuda urgente de las autoridades pertinentes. Mientras tanto, en La Huangala, sector del sur de Guayaquil, un residente nos informa que delincuentes se roban los cables de semáforo, lo que ha causado que no funcionen. Requieren la ayuda de la entidad correspondiente. En Urdesa Central reportan el robo de cables de las luminarias y piden la colaboración de las autoridades pertinentes para un mejor control. En Durán, en la entrada del puente de la Unidad Nacional, un televidente nos comunica que hay árboles muy grandes, lo que ya ha causado daños en vehículos por la caída de sus ramas. Desde Flor de Bastión, bloque 20, manzana 1144, Solar 2, nos reportan una alcantarilla dañada que emite malos olores. Solicitan la cooperación de la autoridad correspondiente. En Luque y Lorenzo de Garaycoa, sujetos se robaron la tapa de una alcantarilla que se encuentra en la mitad de la vía de tránsito. Necesitan una pronta solución para evitar algún accidente. Año y medio que nosotros no tenemos alumbrado público. Se rompieron y ahora se olvidaron. El pueblo es terrible, el distrito Figueroa. La noticia en la comunidad, la experiencia de informar, pensando siempre en servir a la comunidad.
8:58 de la mañana y seguimos con más información. Esto es la noticia en la comunidad. Tienen que saber que el contenido de los chats del dispositivo móvil de Leandro Norero revelaría el accionar de la organización criminal liderada por el asesinado narcotraficante, que deja en evidencia el pago a funcionarios judiciales, policías, entre otros, a cambios de fallos judiciales. Veamos. Este 28 de octubre se cumplió el 7º día de audiencia de juicio en contra de 21 procesados dentro del caso Metástasis. En esta jornada, la Fiscalía, por intermedio del perito informático, continúa presentando conversaciones extraídas del dispositivo del narcotraficante Leandro Norero. En uno de estos diálogos, se pudo evidenciar a Norero, quien utilizaba el usuario Owner, junto a Larry, con quien coordinó para recoger varias de sus pertenencias de una propiedad ubicada al norte de Quito. Norero también dialogaba con el usuario M, a quien solicitó una joya que sería destinada para un regalo. Este mismo usuario proporcionó unos relojes que luego serían cambiados por otros que eran parte de las evidencias dentro de un proceso de lavado de activos. En conversaciones con el usuario Rayo, se pudo identificar que se trataba de una persona quien llevaba las cuentas de Norero. Era el encargado de realizar retiros de altas sumas de dinero, las mismas que eran destinadas al pago de guías penitenciarios, policías y otros procesados dentro de esta misma causa. Este mismo usuario tuvo como misión sacar de las oficinas de Norero computadores, documentos y hasta lingotes de oro. Toda esta información fue obtenida de uno de los celulares de Norero. Seguidamente, el perito inició con la exposición de los datos extraídos del segundo teléfono, en el que también se encontraron conversaciones realizadas a través de la aplicación Trima, además de fotos y videos que se conocerán en los siguientes días de audiencia. Con todas estas evidencias, la Fiscalía busca que el tribunal declare culpables por el delito de delincuencia organizada a los 21 procesados. La diligencia fue suspendida y convocada para su reinstalación este martes 29 de octubre, en horas de la mañana. Informó Miguel Ángel Bedoya. Importante información desde exteriores. Más temprano, Maite nos hablaba de consejos que están dando los especialistas, los psicólogos, para superar esta crisis energética en materia, obviamente, mental, de salud mental. Pero ahora, Carolina nos va a dar otra información también importante. ¿Qué deben hacer las amas de casa? ¿Qué debemos hacer nosotros en tiempo de crisis energética? Así, estamos hablando de técnicamente respecto a estas formas que podemos paliar en los efectos de los cortes de energía eléctricamente hablando. Carolina, te escuchamos. Buenos días. Compañeros, así es. Buenos días, estamos precisamente en una casa del norte de Guayaquil, muy cerca de la autopista Narcisa de Jesús, donde por cierto se acaba de ir la luz hace pocos minutos, y vinimos acá para contarles, para explicarles un poco los consejos más importantes para que puedan ahorrar energía, y para eso estamos con un experto. Él es el ingeniero Héctor Plaza, él es docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la ESPOL y nos va a dar algunos detalles, algunos consejos, ingeniero, cómo ahorrar energía. Y le quería preguntar precisamente, empecemos por el aire acondicionado, que usted fue lo primerito que al entrar pues se fijó. Es una carga bien fuerte, entonces nosotros debemos poner el aire en el control a 24 grados centígrados para que siempre el compresor esté prendiendo y apagando. Si nosotros lo ponemos en 16, 17, el compresor nunca va a apagar, entonces va a consumir mucha más energía. Otro, por ejemplo, consejo que se podría dar: en esta vivienda tenemos 12 dicrois, son ojos de buey, cada dicroi consume 30 vatios, más o menos estamos hablando de 300 vatios, cuando nosotros podemos solamente prender 2 foquitos de 9 vatios aquí en esta sala. Entonces, ya eso alumbraría. Eso alumbraría, estamos ahorrando eso. Entonces, por ejemplo... La cocina también, usted debe. La cocina eléctrica, por ejemplo, tenemos que tener ya todo listo, preparado para, en el momento que vamos a cocinar, ya prender las hornillas y cuando se apague esta... del calor de ella, aprovecharlo justamente. La refrigeradora, por ejemplo, debemos que los cauchos de la puerta estén debidamente buenos, y cuando nosotros vayamos a sacar agua en la refrigeradora ya tenemos que pensar qué es lo que vamos a sacar para no tener la refrigeradora abierta, correcto, ¿ya? Foquitos de Navidad.
Bueno, hay poquitos de Navidad juegos que tienen de 10 vatios. Si nosotros ponemos el arbolito de Navidad solamente con 1 o 2 huequitos, ya no poner muchos juegos de Navidad como nosotros hemos estado acostumbrados, por eso vamos ahorrando ya. Entonces, si vamos sumando y si vamos teniendo una política de ahorro todita la sociedad, vamos sumando kVA, kilovatios y llegamos a megavatios. Cada casa cuenta. Cada casa cuenta, cada casa cuenta. Solamente se imagina, si nosotros usamos LED de 12 a 9 vatios en vez de 25, estamos ahorrando. Por tantas horas que tenemos en el día, ya hay un ahorro importante. Ingeniero, también hablábamos de los electrodomésticos. ¿Cuáles son los que más consumen? Así no se estén usando por el hecho de estar conectados. Bueno, por ejemplo, tenemos nosotros el microondas, tenemos por ejemplo el televisor que hay que apagarlo, desconectarlo, porque ellos tienen adentro un transformador, así sea que estén apagando, ese transformador está consumiendo. Si por ejemplo nosotros tenemos cargadores de celulares, tampoco no debemos dejarlos conectados. El hecho de que nosotros no estemos cargando el celular me está consumiendo energía de todas maneras. Al dejar ese cable ahí. Sí, porque es un transformador pequeño, sí. También estábamos hablando pues de ahorrar en un tema de otros, por ejemplo, agua. Bueno, es que justamente el agua es un servicio que nos está faltando ahorita para dar el servicio eléctrico, por ejemplo. Ya ayer, gracias a Dios, Coca-Cola Sinclair entró a operar porque nosotros tenemos una central ahí de paso, o sea, el agua hay que aprovecharla porque se va. Entonces, las personas que, por ejemplo, vayan a lavar ropa en la lavadora, hagamos una sola lavada en el día, ¿ya? Los que nos estamos lavando la boca con un vasito de agua tenemos que lavarnos, ya no tener la llave abierta porque somos una mala costumbre que tenemos. Una mala costumbre que mientras nos estamos cepillando el agua se nada. En la ducha, como dice el alcalde ahora en Quito, tenemos que ahorrar para bañarnos, o sea, menos tiempo en la ducha, ¿ya? No lavar muchos carros 2 veces al día, o 2 veces, perdón, a la semana, dejar de lavar el carro, o lavar el carro con un tacho, ya no con la manguera, ¿ya? Y el tema del lavado de ropa es importante porque a veces metemos 2 o 3 piecitas, igual se consume la misma electricidad y la misma cantidad de agua, ¿no? Se consume agua al mismo tiempo. Entonces, una lavadora nosotros tenemos que tenerla una vez a la semana, ya dejar toda una tanda de lavada y aprovechar la máxima capacidad de la lavadora. Perfecto, ingeniero. Ya escuchamos entonces, estos son los consejos del experto. Él es el ingeniero Héctor Plaza, docente de la ESPOL, quien siempre nos está explicando cómo funciona el tema y cómo sobrevivir a estos apagones, pues que a todos nos están revolucionando un poco la vida. Mis compañeros vamos a volver con ellos que tienen más información. La noticia en la comunidad, la experiencia de informar. La noticia en la comunidad, la experiencia de informar, pensando siempre en servir a la comunidad. Son las 9:10 de la mañana y tenemos más información para ustedes. 2 personas fueron asesinadas en ataques de sicarios casi simultáneos en Manta, provincia de Manabí. La primera víctima es funcionario público del municipio de Montecristi. El segundo hombre fue abatido frente a la playa El Murciélago. Testigos reportaron un cruce de balas. Tras estos hechos, 2 personas fueron detenidas por la policía. Tenemos los detalles a continuación. En ataques a bala casi simultáneos, 2 personas fueron asesinadas en Manta, provincia de Manabí. La primera víctima fue disparada en el portal de una vivienda. Se trata de un funcionario público del municipio de Montecristi. Intriago Reyes Carlos Federico no tiene antecedentes y en lugar de la escena se encontraron 5 indicios balísticos calibre 9 milímetros. El hecho ocurrió en el barrio Santa Marta. La víctima llegaba de visita al sector junto a su familia cuando recibió disparos en la cabeza. Porque él no vive aquí, vive en Montecristi. Aquí en Los Suegros. ¿Y él en qué trabajaba? En la jefatura de tránsito de Montecristi. Casi simultáneamente en la avenida Malecón frente a la playa El Murciélago se registraba un aparente cruce de balas en la vía pública. El nivel de delincuencia pues ya ha subido de nivel. Tienen otro tipo de realizar sus muertes. Ya realizan frente a niños, frente a personas, frente a público en general. No tienen el respeto a la vida ajena de los transeúntes. Tras el hecho violento, un hombre fue trasladado al hospital donde los galenos comprobaron su deceso. La policía confirmó que tenía antecedentes penales. El ciudadano responde a los nombres de Pedro Rafael Gallo Moreira, de 46 años de edad, y presenta antecedentes en el 2007 por tentativa de asesinato
y en el 2017 por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Tras estos ataques, unidades especializadas confirmaron la detención de 2 personas con municiones y panfletos. A la aprehensión de 2 ciudadanos en el sector de Jaramijó con indicios balísticos y panfletos, más que estaban en un sobre de Manila. La policía investiga si los detenidos tienen relación con estas y otras muertes violentas. También buscan a un posible sicario herido de bala. Una persona herida, que al parecer es el causante de estos disparos, y las unidades estamos activados ya en las casas de salud que se presentan por este sector para poderle ubicar. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Mucha atención con esta información porque 2 hermanos murieron aparentemente por la inhalación de gases tóxicos dentro de un reservorio de una gasolinera en Milagro, provincia del Guayas. Fueron momentos desesperantes para los compañeros, amigos y familiares de los hermanos Jonathan y Darwin Medina Astudillo. Ambos trabajaban en una gasolinera situada en la vía Milagro Virgen de Fátima y murieron presuntamente por la inhalación de gases tóxicos mientras realizaban labores de limpieza en un reservorio subterráneo de combustible. Estaban sin signos vitales. ¿Alguna negligencia por parte de... Eso ya no puedo informarle porque yo antes vengo a hacer lo que es el rescate de las víctimas, de la extracción de los cuerpos. Eso es como una cisterna donde tienen unos tanques inmensos de combustible. No tenían protección, no tenían absolutamente nada. La alerta fue cerca de las 9 de la noche de este lunes y cuando los bomberos llegaron, ambos jóvenes ya no tenían signos vitales. Aunque la familia no se pronunció, su abogado indicó que la muerte de los hermanos Medina Astudillo es consecuencia de la negligencia de haberlos enviado a realizar este tipo de labores sin las prendas de protección adecuadas. A veces se piensa que por ahorrarse unas mascarillas, por ahorrarse cierto equipo o por capacitar a sus trabajadores le va a beneficiar en algo, o no es un ahorro, es un problema que atañe a afectar la vida de terceros. Pasaron varias horas hasta que DINASET llegó para el levantamiento de los cuerpos. Por parte de la gasolinera que fue clausurada por los bomberos, no hubo ningún representante. Las víctimas tenían poco tiempo trabajando en la estación de servicios. En Milagro informó Miguel Laje. No puede ser que por ahorrarse quizás unos dólares, y esto tiene que obviamente primero ser determinado por las autoridades, pero de ser este el caso, no puede ser que por ahorrarse unos dólares hayamos perdido a 2 hermanos. ¿Ok? No puede pasar. No es que porque te aguantas un poco por unos dolaritos, tú expones a tu personal que pierda la vida. La gente tiene que saber a lo que se va a acatar cuando se pone a hacer este tipo de trabajos, porque no es cosa sencilla. Estamos hablando de manipular combustible. No es hacer algodón, no es hacer tela, es combustible, Rosana. Estaban haciendo la limpieza de ese reservorio y se supone que para entrar ahí lo primero que tienen que hacer es tener todo el equipo de protección. Claro. Obviamente curarte en sano para evitar alguna tragedia como la que ocurrió. Como no tenían la protección debida, no sé si a lo mejor ellos no se la pusieron o no les dieron en el establecimiento, entonces por esa razón mira las consecuencias ahora. Son 2 cosas importantes que hay que analizar. Primero eso, segundo, si son personas nuevas, porque recién entraron a trabajar, tenían que haberle dado todas las instrucciones que competen para evitar una tragedia. Esto se pudo haber evitado, sin embargo, pues ahí hubo inobservancia, algo pasó y en todo caso tiene que haber indemnización porque esto no puede quedar así. Que sea como un precedente. Eso tiene que marcar un precedente porque eso no se puede repetir. Primero, no debió ocurrir y no debería repetirse en ninguna ciudad de nuestro país. La capacitación es primordial. La gente tiene que saber qué va a hacer en este tipo de labores. Y si no, es cuestión de pedir ayuda a cualquier experto, es cuestión de pedir un buen asesoramiento para evitar este tipo de desgracias. Yo también estoy de acuerdo contigo, Rosalina, tiene que indemnizarse a esta familia. Y bueno, de las cosas que están pasando y que son extrañas, de verdad, porque hay muchísimas veces que hay irresponsabilidad, nos vamos a este caso en particular. Esto ocurrió en el norte de Guayaquil y mira tú, se trata de una plataforma que quedó ahí, tal como están viendo ustedes, amigos televidentes, atrapada
atrapada debajo de un paso a desnivel. Mi pregunta es, ¿qué pasó con el conductor? ¿Por qué no se dio cuenta que hay una altura máxima permitida? Obviamente no tenía por qué pasar por ahí. Mira la afectación, el gasto que va a tener por un lado en lo que tiene que ver a esos carros que son obviamente particulares y por otro lado el daño al bien público. Así es. Y es realmente sorprendente esto porque seguramente el conductor dijo al ojo, ajá, sí pasamos con la plataforma y todos los vehículos, pero evidentemente no ocurrió. Roselena, no es la primera vez que esto ocurre. No. Para salir del bache, sugeriría, ¿no? Si es que aún están en este tipo de emergencia, hay que bajarle el aire a las llantas de la plataforma y luego se moviliza para que pueda salir y dejar de estar estacada y así, obviamente, regularizar el tráfico. Ahora, indudablemente, los costos de esta tragedia, hermana, se ven ahí cuantiosos, porque estos carros seguramente iban a ser llevados hasta alguna concesionaria, seguramente son nuevos y hay que cubrir todos estos gastos. Espero yo que estén asegurados, porque o si no, ese conductor endeudado de por vida. Y me atrevo a decir algo más, por favor, los operativos de control, ¿qué está pasando? Los agentes de tránsito tienen que controlar esto porque no es la primera vez que ocurre, pudo haber sido peor y si se caía toda la estructura, la tragedia era grande. Así que, por favor, mayor inspección. Ahora vamos a cambiar de tema. Yo les quiero comentar que en medio de las dificultades por los cortes de energía eléctrica, hay estudiantes que siguen capacitándose. Hoy les presentamos la historia de esfuerzo de alumnos de una fundación en Guayaquil, donde ni los apagones logran mermar sus ganas de superarse y sus deseos de salir adelante son más fuertes que cualquier limitación. Aquí lo vemos. Con luz o sin luz, los obstáculos no desaniman a estas personas que se esmeran por capacitarse en áreas como enfermería, inyectología, cosmetología, maquillaje, cursos de liderazgo, inglés, uñas acrílicas, entre otras disciplinas. Pero aquí buscamos la forma de arreglarnos, ¿no? Abrimos las ventanas, abrimos las cortinas y no paralizamos la enseñanza. Da la vuelta a la manzana prácticamente la cantidad de gente que viene y que quiere estudiar, que necesita estudiar, y son muchísimas personas que pueden capacitarse durante 3 meses, prepararse y luego salir ya a realizar una actividad económica. A pesar de los cortes de energía y las incomodidades que esto puede generar, sus ganas de aprender son mucho más grandes y se han adaptado usando luz natural o incluso iluminando con sus celulares cuando es necesario. Hemos tratado de que, así haya las incomodidades de la luz que no hay, hemos tratado de que abrir ventanas para poder trabajar con sistemas acrílicos. Seguimos continuando, venimos, porque como nosotros estamos en horario de 8:30 de la mañana a 11:30, se nos va justo en ese horario. Entonces igual nosotros estudiamos y venimos a aprender con nuestro celular, con la linternita, o a veces trae un foquito también para dar nuestras exposiciones, pero salimos adelante. 1000 personas se benefician mensualmente de estos cursos gratuitos en la Fundación Paz, Progreso y Dignidad, ubicada en José Mascote y Luque, arriba de la piscina olímpica. Ellos aseveran estar listos para iniciar sus propios negocios o encontrar oportunidades laborales. He logrado aprender mucho, entré desde cero, o sea, no sabía absolutamente nada. Gracias a esto ya conseguí trabajo, gracias a la fundación. Las clases se imparten de lunes a sábado desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Informó Roselena Vázquez. 9:25 de la mañana y usted sigue aquí en Noticias en la Comunidad. Tiene que saber, esto es importante, que todos nos preguntamos cómo solventar, cómo paliar los efectos de la crisis energética en casa. Y eso nos va a responder nuestra compañera Carolina Pimentel. Te escuchamos. Hola, ¿cómo estás, Adrián? Buenos días. Sí,
Seguimos aquí en una cocina sin luz, por cierto, se acaba de ir la luz, por eso nos estamos alumbrando, pero en el norte de Guayaquil y con un experto, él es el ingeniero Plaza, quien nos va a dar más recomendaciones. Nos metimos un ratito a la cocina para ver qué se puede mejorar, cómo ahorrar luz y pues cómo pasarla mejor en esta época de cortes de luz. Bueno, en esta cocina, por ejemplo, también así mismo tenemos 4 ojos de buey y un foco en el centro. Entonces, si prendemos solamente el foco del centro, que es de 9 vatios, versus los 4 de 30 vatios, estamos haciendo un ahorro aquí. O sea, que en total entre esos 4 focos chiquitos... Estamos hablando de 60 vatios y aquí solamente tenemos un foco de 9 vatios. Prendamos el de 9 vatios y apaguemos lo de 60 vatios. Que iluminaría igual. Ilumina igual, claro. Un poquito más, claro, va a ser, sino que lo de acá es decorativo y esta aquí es abierta la luz. Entonces, ¿para qué vamos a usar el decorativo ahorita? O sea, estos foquitos chiquitos que consumen son más con un fin decorativo. Sí, es un fin decorativo y es una luz escondida, o una luz indirecta. En cambio, no sabe, ¿no? Sí, es que y también son dicroides, entonces son fuertes, son de 30 y 25 vatios. Entonces a veces lo prendemos, aquí tenemos 4, o sea 4 por 3, estamos hablando de 60 vatios versus 9 vatios que podemos iluminar por lo pronto el ahorro de energía. Ingeniero, también hablábamos de la refrigeradora, mantenerla bien cerrada, asegurarnos. Cerrar la refrigeradora y no abrirla y estar ahí pensando qué voy a sacar, sino que decir, voy a sacar el agua y sacar el agua y rápido, ¿ya? Porque le entra calor a la parte interna, entonces el compresor comienza nuevamente a trabajar y a bajar la temperatura que se tiene más o menos a 15 grados, 16 grados, dependiendo. Y en este caso la familia tiene una cocina clásica a gas, pero por ejemplo yo tengo la típica cocina nueva que es la empotradita eléctrica y yo no sé si eso es lo que está elevando mi planilla. Bueno, una cocina eléctrica estamos hablando de 6.000 vatios de potencia que tiene una cocina, pero cada hornilla ya está más o menos por 1.800 vatios. Entonces, si nosotros tenemos preparado todo ya cortadito para comenzar a poner cuando hierva el agua, todo está mejor. Entonces, hay que recuperar cuando apagamos la hornilla, hay que recuperar ese calor de esa hornilla. Como 5 minutos caliente. Más o menos. Entonces, nosotros no podemos retirar ahí enseguida, sino que esperar que más o menos apagar. La cocina dice, tengo mi cocina en 5 minutos, entonces apago la cocina en 5 minutos y ahorro ese calentamiento que tiene la hornilla. El microondas también, esa es otra opción, ¿no? Bueno, el microondas, en realidad tenemos que desconectarlo porque el microondas tiene adentro un transformador que me consume energía si no lo estoy prendiendo. ¿Ya? Entonces ahí es necesario desconectarlo. ¿Qué pasa con los air fryers? Ahora todos tenemos uno. Todos tenemos un air fryer ahora en casa. Sí, bueno, hay que usarlo poco porque también es pura resistencia también ese air fryer, ¿ya? Entonces todo lo que es resistivo consume mucho más. Por ejemplo, la plancha es carga puramente resistiva. Lo que es el calentador de agua, las duchas eléctricas, la cocina eléctrica es pura carga resistiva. Y hasta los artículos de belleza, a veces la secadora de cabello. La secadora de pelo también es puramente resistiva y te consume. Entonces, todo eso, la energía se convierte en calor. Ingeniero, y usted también nos estaba hablando del tema de la planilla, porque estábamos revisando aquí la planilla del dueño de casa y estábamos viendo más o menos cuánto consume. Bueno, ahora que se viene el ahorro por parte del gobierno, que ha pasado los 180 kilovatios, nos va a ceder el gobierno ese consumo. Subsidio. El subsidio, sí, justamente. Pero ¿qué pasa con los que consumen más? O sea, para que usted tenga una idea, 180 kilovatios más o menos es una planilla de $15, ¿ya? Si esta planilla está consumiendo $35, de todas maneras está consumiendo 315 o 350 kilovatios al mes, horas al mes. Hay que aclarar que es una familia de 6. Es una familia de 6. Entonces, aquí el promedio en Guayas, de una clase media baja, el promedio de consumo de las viviendas estamos hablando de 250 a 300 kilovatios horas al mes. En la sierra, en cambio, es menos. ¿Ya? Por eso es que no podemos estar a la misma par. Entonces, en la sierra estamos consumiendo en Pichincha, por ejemplo, a 150 a 200 kilovatios promedio. Acá mucho más por el aire acondicionado. Mucho más por el clima. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Esas fueron las recomendaciones entonces para poder ahorrar energía. Así que me despido, compañeros. Ustedes siguen con más noticias. Gracias, querida Carolina, por tu completo informe. Es todo por hoy en La Noticia en la Comunidad. Así es, muchísimas gracias también, Rosa, por tremenda jornada que usted se ha pegado esta mañana. Y ustedes en casa por siempre estar conectados con la señal de RTC. No olvídense que Noticias de la Mañana sigue a continuación con nosotros. Revista familiar informativa enseguida para ustedes. Noticias de la Mañana. Nos vemos. El Ecuador